En los últimos meses de 2011, Libia estaba sumida en una guerra abierta. Las ciudades del norte sufrían asedios constantes. El Estado, que durante décadas había sido controlado con mano férrea por Muammar Gaddafi, se fragmentaba frente a milicias y bombardeos extranjeros. Sirte, su lugar de origen, se convirtió en el último reducto de resistencia, rodeado por combatientes decididos a poner fin a su régimen. En ese escenario de colapso, sin instituciones que funcionaran y con miles de desplazados, se derrumbaba también la figura del dirigente que había dominado el país desde 1969. Durante más de 4 décadas había moldeado un sistema personalista, mezclando represión interna con un papel cambiante en el exterior. ¿Quién fue realmente y cuál fue su horrendo final? Un niño del desierto. No había registro oficial de su nacimiento. Solo se sabía que había llegado al mundo en 1942, en una zona polvorienta de las afueras de Sirte, en la parte central de la costa libia. Su familia, parte de una tribu beduina que recorría el desierto en busca de pastos y agua, vivía en tiendas rudimentarias y dependía del ganado. Su padre era pastor y apenas sabía leer. Su madre tampoco tenía educación formal. El entorno era duro, sin comodidades ni acceso a servicios básicos. Las condiciones extremas forjaron su carácter desde los primeros años. Aprendió a moverse entre la arena, el calor y la escasez, sin contacto con las ciudades ni con la vida moderna. Desde niño fue testigo de cómo los suyos eran tratados como inferiores por las autoridades urbanas, especialmente en Trípoli, donde los beduinos eran vistos como atrasados. La monarquía reinante, aliada con los intereses occidentales, no representaba a las comunidades del interior. El petróleo aún no había transformado el país, y los contrastes entre los sectores urbanos y las regiones rurales eran enormes. En las zonas alejadas de la capital, la pobreza era casi absoluta. Las escuelas eran escasas y las oportunidades nulas. Sin embargo, su familia logró que asistiera a una pequeña escuela en Sirte. Allí comenzó a destacar. Sus maestros notaron que era aplicado, curioso y muy consciente de su entorno. Aunque no tenía recursos, mostraba una determinación poco común. Se interesaba especialmente por la historia y la política, y muy pronto empezó a hacer preguntas incómodas. Escuchaba con atención las noticias sobre el mundo árabe. Pronto comenzó a hablar con admiración de Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio que promovía la unidad árabe y la independencia frente al colonialismo. El joven libio quedó fascinado por su discurso y su figura. Empezó a copiar sus gestos, sus frases, su forma de vestir. En 1956, cuando aún era un adolescente, ocurrió algo que lo marcaría. Durante la crisis de Suez, Egipto fue atacado por Israel, Francia y Reino Unido. Nasser nacionalizó el canal y desafió a las potencias extranjeras. En Libia, la mayoría de la población seguía los acontecimientos con atención. El joven organizó una manifestación de estudiantes en apoyo a Nasser. Fue su primer acto político. A pesar de su corta edad, demostró liderazgo y capacidad de convocatoria. Los profesores lo reprendieron, pero entre sus compañeros ganó respeto. Desde entonces, comenzó a pensar en organizarse de forma más seria. Al terminar la primaria, se trasladó a Sabha, una ciudad más grande en el sur del país. Allí ingresó a una escuela secundaria donde continuó sus estudios. En ese ambiente diverso, con estudiantes de distintas tribus y regiones, reforzó su visión nacionalista. Observaba cómo la pobreza, la discriminación y el atraso eran compartidos por muchos, y cómo la monarquía no ofrecía soluciones. Fue en Sabha donde comenzó a formar un pequeño grupo de jóvenes con ideas similares. Leían panfletos, analizaban discursos de Nasser, discutían sobre el futuro de Libia. Lo hacían en secreto, conscientes de que podían ser castigados. En 1961, tras terminar el bachillerato, decidió inscribirse en la Academia Militar de Bengasi. Eligió esa vía porque consideraba que el ejército era la única institución capaz de provocar un cambio real. No confiaba en los partidos ni en las instituciones tradicionales. Pensaba que solo los militares podrían acabar con la monarquía y con la influencia extranjera. Su paso por la academia coincidió con un período de agitación en el país. El petróleo comenzaba a generar ingresos importantes, pero la riqueza no se distribuía.
El rey Idris mantenía una actitud complaciente con las compañías extranjeras y la mayoría de la población seguía excluida. Durante su formación militar, el joven mostró disciplina, ambición y un fuerte sentido de misión. No era un alumno brillante desde el punto de vista técnico, pero se destacaba por su capacidad de liderazgo y su convicción ideológica. Se mantenía en contacto con su grupo de Saba, que ahora operaba con más discreción. Usaban seudónimos y se comunicaban mediante notas cifradas. A medida que avanzaban los años, su pequeño círculo se transformó en una célula bien organizada. Planeaban una acción decisiva, pero sabían que debían esperar el momento adecuado. En 1963 realizó una breve estancia en el Reino Unido, donde participó en un curso de entrenamiento militar. La experiencia no lo impresionó. Regresó con una imagen negativa de la cultura británica que consideraba decadente y alejada de los valores del mundo árabe. Esa impresión reforzó su rechazo a Occidente. Estaba convencido de que Libia debía liberarse completamente de toda influencia extranjera. Al volver, intensificó su trabajo clandestino. Ya no era solo un joven con ideas, ahora tenía un plan. En 1965 comenzó a redactar junto con sus compañeros un proyecto político. Lo llamaron el Proyecto del Movimiento Secreto. Estaba inspirado en el pensamiento de Nasser y planteaba la necesidad de una revolución dirigida por jóvenes oficiales. El documento, aunque rudimentario, contenía los elementos básicos de lo que luego sería su plataforma ideológica. Incluía críticas a la monarquía, propuestas para redistribuir la riqueza petrolera y un llamado a la unidad árabe. El grupo no tenía nombre oficial, pero actuaba con firmeza. Ya no eran simples estudiantes con sueños, se estaban preparando para tomar el poder. En 1966 fue asignado a una unidad del ejército cerca de Trípoli. El traslado le permitió ampliar su red de contactos, especialmente con otros oficiales jóvenes que compartían su visión de cambio. En ese nuevo entorno, pudo observar cómo otras unidades comenzaban a articular visiones críticas del régimen. En lugar de limitarse al círculo de Saba, su proyecto adquiría una dimensión nacional. La vigilancia seguía siendo intensa, por lo que cada intercambio debía realizarse con cautela. La idea de una acción coordinada tomaba forma, pero sabían que el riesgo era alto y que cualquier paso en falso podía ponerlos en evidencia. A mediados de 1968, la situación en Libia se volvió más tensa. El rey estaba enfermo y se hablaba de una posible sucesión. Los oficiales jóvenes percibieron que se acercaba una oportunidad. Analizaron distintos escenarios y decidieron avanzar. Se propusieron actuar antes de que otro grupo tomara la iniciativa. En los primeros meses de 1969 comenzaron a movilizarse. Realizaron reuniones más frecuentes, recolectaron fondos, identificaron puntos clave en Trípoli. Su plan consistía en ejecutar un golpe sin derramamiento de sangre, aprovechando el descontento general y la debilidad del régimen. En ese entorno, el joven que había nacido sin registro, criado entre cabras y viento del desierto, estaba a punto de convertirse en el líder de un país. Tenía solo 27 años y nunca había ocupado un cargo importante. No tenía respaldo internacional ni estructura política, pero contaba con algo que pocos tenían: una red de lealtades forjada en la clandestinidad, una visión clara sobre el futuro y una determinación absoluta. El derrocamiento del rey Idris y la toma del poder. A mediados de los años 60, el joven Gaddafi ya se había incorporado al ejército libio tras finalizar sus estudios en Bengasi. Su paso por la academia militar no solo consolidó sus ideas panarabistas, sino que también le permitió establecer vínculos con otros oficiales de su generación que compartían su visión de cambio. La institución castrense funcionó como un espacio cerrado donde sus ideas políticas se fortalecieron mientras la monarquía mostraba signos de debilidad. Aunque el rey Idris continuaba en el poder, muchos veían su figura como distante y ajena a las demandas de una sociedad cada vez más conectada con el discurso nacionalista que llegaba desde El Cairo. En ese contexto, Gaddafi percibió que se abría una oportunidad inédita para actuar desde dentro de las estructuras militares, aprovechando el descontento creciente. Durante esos años, su círculo más cercano comenzó a tomar forma. Mientras la administración del rey mantenía vínculos estrechos con potencias occidentales y conservaba estructuras coloniales dentro de sus instituciones, el grupo liderado por Gaddafi avanzaba en la creación de una red clandestina dentro de los cuarteles.
No eran figuras públicas, ni contaban con el respaldo de ningún partido, pero su presencia en distintas unidades militares les daba acceso a información clave y les permitía medir los tiempos con discreción. A pesar de su juventud, el grupo operaba con una disciplina meticulosa. Se reunían en casas privadas, evitaban la exposición innecesaria y limitaban las comunicaciones a círculos estrictamente confiables. La figura de Gaddafi se consolidaba como líder natural, no por su rango militar, que era modesto, sino por su capacidad para articular ideas y mantener la cohesión del grupo. Durante los años previos al golpe, Libia vivía una aparente estabilidad. La riqueza petrolera recién descubierta comenzaba a transformar ciertas zonas del país, pero la distribución de esos recursos era desigual. Las zonas rurales seguían sumidas en la pobreza y las decisiones seguían concentradas en una élite envejecida. Aunque existía una constitución, su aplicación era limitada y el Parlamento operaba bajo control del entorno palaciego. Los rumores sobre la posible abdicación del rey se intensificaron a medida que avanzaba 1969. Idris pasaba largas temporadas fuera del país y su salud comenzaba a deteriorarse. En ese contexto, el grupo de oficiales dirigido por Gaddafi decidió que el momento para actuar había llegado. La fecha elegida fue el 1 de septiembre, aprovechando la ausencia del monarca y la desorganización temporal dentro de la cadena de mando. Durante la noche anterior al golpe, las unidades clave de Bengasi, Trípoli y otras bases estratégicas fueron tomadas sin resistencia. No hubo enfrentamientos ni disparos. El despliegue fue rápido y preciso. Las emisoras de radio quedaron bajo control del movimiento en las primeras horas de la madrugada. Cuando los ministros comenzaron a enterarse de lo que ocurría, ya no tenían capacidad de reacción. La operación fue ejecutada con tal rapidez que muchos ciudadanos se despertaron sin saber que el país había cambiado de régimen durante la noche. El rey Idris, que se encontraba en Turquía por motivos médicos, fue informado del golpe por terceros. La noticia lo sorprendió sin dejarle margen para planear una respuesta. Su sobrino, designado como heredero, fue arrestado sin oponer resistencia. En pocas horas, el Consejo del Mando Revolucionario, encabezado por Gaddafi, tomó el control absoluto del Estado. La primera comunicación oficial del nuevo régimen fue una declaración por radio en la que se anunciaba el fin de la monarquía y el inicio de una nueva etapa republicana. El mensaje estaba redactado en un tono solemne, con referencias a la dignidad nacional, la justicia social y la necesidad de liberar al país de la dependencia extranjera. El Consejo no reveló de inmediato los nombres de sus integrantes, proyectando una imagen de unidad mientras aseguraban el control del aparato estatal. Las instituciones continuaron funcionando durante los primeros días, bajo nuevas órdenes provenientes de un grupo reducido de oficiales jóvenes. En las calles, la población reaccionó con sorpresa, pero sin muestras de resistencia. Algunos sectores celebraron el fin de un régimen percibido como obsoleto, mientras otros esperaban cautelosamente para ver la dirección del nuevo liderazgo. La prensa internacional describió el golpe como un cambio sin violencia y destacó la figura enigmática del joven coronel, que no había aparecido aún en público. Durante los días siguientes, los medios estatales comenzaron a construir su imagen como la de un líder austero, disciplinado y comprometido con el pueblo. Las primeras fotografías oficiales mostraban a un Gaddafi sobrio, sin uniforme de gala ni insignias llamativas. Su lenguaje era directo y apelaba constantemente a la unidad nacional. A diferencia de otros golpes militares en la región, el suyo no se presentó como una toma de poder individual, sino como una acción colectiva orientada a corregir un rumbo equivocado. Los demás miembros del Consejo del Mando Revolucionario permanecieron en segundo plano. Aunque formalmente eran iguales, la voz de Gaddafi se imponía en los comunicados y las decisiones clave. Su influencia no provenía de una carrera militar destacada ni de vínculos familiares con élites tradicionales, sino de su capacidad para articular una narrativa que combinaba el nacionalismo árabe con la identidad islámica y la redistribución de la riqueza. A medida que pasaban las semanas, el nuevo gobierno comenzó a implementar medidas simbólicas. Se ordenó la nacionalización parcial de ciertos sectores, se cerraron bases extranjeras y se adoptó una política exterior independiente. Las embajadas occidentales fueron instruidas para renegociar sus acuerdos bajo nuevos términos. El nuevo régimen no buscaba aislamiento, pero sí dejar claro que Libia decidiría sus alianzas desde una posición soberana.
El Consejo también puso en marcha una serie de reformas internas. Se reorganizó el sistema judicial, se revisaron los contenidos educativos y se impuso un control más estricto sobre los medios de comunicación. En paralelo, se creó una estructura de vigilancia para monitorear cualquier intento de restaurar la monarquía. Aunque no hubo ejecuciones públicas ni represión abierta en esos primeros meses, el aparato de seguridad comenzó a fortalecerse desde el inicio. Gadafi insistía en que la revolución debía defenderse no solo en el discurso, sino también en los hechos. Por eso, cada nombramiento en cargos clave era cuidadosamente evaluado. La lealtad al nuevo orden se convirtió en condición indispensable. Los vínculos con el régimen anterior dejaron de tener validez institucional. La nueva etapa avanzaba sin concesiones a figuras del pasado, y todo gesto de duda quedaba bajo sospecha. A finales de 1969, la figura de Gadafi ya ocupaba el centro de la escena nacional. Aunque el Consejo seguía operando como órgano colectivo, él era quien hablaba ante la prensa, recibía a delegaciones extranjeras y firmaba los decretos más importantes. Los medios estatales comenzaron a construir una narrativa heroica en torno a su liderazgo. Su juventud era presentada como símbolo de renovación, su formación militar como garantía de orden y su origen humilde como prueba de autenticidad popular. En poco tiempo, el nuevo régimen pasó de ser un experimento de oficiales idealistas a una estructura sólida encabezada por un líder carismático que proyectaba confianza y firmeza. El golpe había sido incruento, pero su impacto se sentía en cada rincón del país. La era monárquica había terminado y en su lugar comenzaba una revolución que prometía no dejar nada sin transformar. Consolidación del régimen y la imposición del Libro Verde. Tras el triunfo del golpe y la caída de la monarquía, Muammar Gaddafi y el Consejo del Mando Revolucionario iniciaron un proceso destinado a eliminar cualquier estructura política previa y consolidar el nuevo régimen. Apenas instalado en el poder, se suspendió la Constitución de 1951, se abolió el Parlamento y se decretó la prohibición total de partidos. Las instituciones tradicionales del reino quedaron anuladas y en su lugar surgió un aparato estatal controlado directamente por la Junta de Oficiales. El mensaje era claro: no se aceptaría oposición ni alternativa al liderazgo del nuevo Consejo. En las primeras semanas se lanzaron purgas contra figuras vinculadas al rey Idris y contra todo aquel que pudiera encarnar resistencia al cambio. La concentración progresiva del poder dejó atrás cualquier vestigio de pluralismo, marcando el paso de una junta colectiva al dominio exclusivo de Gadafi. El Consejo del Mando Revolucionario, encabezado por Gadafi como principal figura, asumió el poder con el argumento de estar llevando a cabo una transformación profunda del país. Sin embargo, pronto quedó claro que el nuevo régimen se estructuraría en torno al control absoluto del poder. Las decisiones políticas pasaron a emanar exclusivamente del Consejo, sin espacio para deliberación pública ni representación parlamentaria. La ausencia de elecciones fue justificada como un rechazo a los modelos occidentales, al mismo tiempo que se fortalecían los instrumentos de seguridad interna. Desde los primeros años de la década de 1970, Libia entró en un periodo de vigilancia constante, donde la vida política fue sustituida por la obediencia a la autoridad militar. En este nuevo escenario, Gadafi impulsó su proyecto ideológico particular. Inspirado en el nacionalismo árabe pero con aportes propios, comenzó a formular lo que más tarde sería conocido como el Libro Verde. En él, el coronel pretendía ofrecer una guía total para organizar la sociedad, presentándola como una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. El texto, publicado en varias fases a lo largo de la década, fue convertido en dogma oficial del Estado. Se ordenó que fuera estudiado en escuelas, universidades, instituciones públicas y también en reuniones comunitarias. La idea de democracia directa plasmada en el libro fue utilizada como justificación para disolver cualquier intento de pluralismo. Según esa visión, el pueblo debía expresarse en comités populares, pero en la práctica estos órganos estaban bajo vigilancia y control del régimen. El texto fue promovido como una guía fundamental del nuevo sistema. Su contenido era presentado como incuestionable, y se esperaba que la población lo aceptara como base indiscutida del orden revolucionario. A medida que el Libro Verde se instalaba como referencia obligada, la represión se intensificó. Quienes mostraban dudas, discrepancias o críticas eran considerados enemigos de la revolución.
Surgieron tribunales especiales encargados de procesar a opositores y se multiplicaron los centros de detención. El encarcelamiento arbitrario y la pérdida de contacto con familiares detenidos contribuyeron a un clima social marcado por el miedo persistente. La vigilancia se volvió ubicua, alcanzando desde instituciones educativas hasta el propio estamento militar, para anticipar cualquier signo de desobediencia o fractura interna. Los ciudadanos se vieron forzados a demostrar lealtad pública, mientras que en privado reinaba el temor. Los años 70 fueron también el momento en que el régimen perfeccionó un sistema de delación y control social. La población era instada a informar sobre cualquier actividad sospechosa, generando un clima de desconfianza generalizada. Vecinos, compañeros de estudio o de oficina podían convertirse en informantes, y esa posibilidad reducía el espacio para la expresión libre. Los arrestos por simples comentarios eran comunes y se utilizaban como advertencia para el resto. El aparato de seguridad logró así extender su influencia incluso en los ámbitos más íntimos de la vida cotidiana. El discurso oficial proclamaba que Libia vivía una revolución permanente que había devuelto el poder al pueblo. En realidad, el control estaba en manos de un círculo reducido de oficiales y de la figura central de Gaddafi. Las instituciones tradicionales fueron reemplazadas por comités, y el régimen construyó una narrativa donde toda disidencia era equiparada a una amenaza a la revolución, legitimando así el uso sistemático de la represión. En las universidades, los estudiantes eran obligados a participar en actividades políticas organizadas por el régimen, donde se exaltaba la ideología del Libro Verde y se condenaba a los críticos como contrarrevolucionarios. Las aulas se convirtieron en espacios de adoctrinamiento más que de enseñanza académica. En poco tiempo, el régimen instauró un sistema donde las detenciones arbitrarias se volvieron un recurso cotidiano para neutralizar cualquier disidencia. Más allá de los juicios formales, surgieron espacios extralegales donde se procesaban a quienes eran señalados por cuestionar el discurso oficial. Los informes sobre abusos físicos comenzaron a filtrarse fuera del país, evidenciando un método sistemático para suprimir el desacuerdo. La represión ya no respondía a situaciones excepcionales, sino que operaba como mecanismo constante para conservar el control del poder. Mientras tanto, Gaddafi consolidaba su imagen en el exterior como un líder desafiante de Occidente. Su política de confrontación internacional reforzaba su legitimidad interna, pues presentaba la represión como parte de una defensa frente a complots externos. En ese marco, el Libro Verde también fue exportado y distribuido en otros países, promovido como modelo alternativo al sistema capitalista y al comunismo soviético. En África y en el mundo árabe, el texto circulaba como símbolo de un proyecto distinto, aunque dentro de Libia se imponía como dogma bajo amenaza. Los comités populares, presentados como expresión de democracia directa, se multiplicaron en todo el país, pero en realidad funcionaban como estructuras de vigilancia que aseguraban el control del régimen sobre todos los aspectos de la vida diaria. Las reuniones eran vigiladas y las decisiones debían alinearse con la línea oficial. Cualquier disenso podía traducirse en represalias inmediatas. A través de estos comités, el régimen logró una presencia constante en la vida diaria, desde asuntos laborales hasta la organización de barrios. El proceso de consolidación del poder se completó con la eliminación de toda referencia al sistema monárquico anterior. Se borraron símbolos del reino, se reescribieron narrativas históricas y se exaltó la revolución de 1969 como inicio de una nueva era. Gaddafi, aún joven, se erigió como figura central e indispensable. El Consejo del Mando Revolucionario mantuvo un papel importante en los primeros años, pero gradualmente el coronel se colocó por encima de sus compañeros, proyectándose como líder indiscutido. Durante esta etapa, la represión sirvió también para impedir cualquier posible fractura dentro del propio régimen. Los oficiales que mostraban ambiciones fueron apartados, encarcelados o enviados al exilio. El poder se fue concentrando en un círculo cada vez más estrecho, donde la lealtad personal a Gaddafi era el criterio fundamental. La década de 1970 quedó marcada por este modelo de control político y social. Libia se transformó en un país sin partidos, sin prensa libre, sin parlamento, y con una ciudadanía sometida al dogma del Libro Verde. Las cárceles repletas y el clima de miedo eran parte inseparable del sistema.
El régimen justificaba cada medida como necesaria para preservar la revolución, mientras la población vivía en una constante tensión. Al llegar al final de esos años, el proyecto ideológico de Gadafi estaba firmemente establecido. El Libro Verde se había convertido en referencia obligatoria, los comités populares en la única forma de organización y la represión en herramienta permanente de gobierno. La maquinaria del régimen funcionaba con precisión. Las estructuras del Estado respondían a un único centro de poder, y cualquier forma de disidencia era asimilada como traición a la revolución. Libia contra el mundo. Tras consolidar su poder interno, Muammar Gaddafi dirigió su atención hacia el escenario internacional. Desde mediados de la década de 1970, su régimen se caracterizó por un enfrentamiento constante con Occidente, en especial con Estados Unidos y el Reino Unido. El líder libio buscó proyectar a su país como un bastión revolucionario, dispuesto a desafiar a las potencias que consideraba responsables de la dominación en el mundo árabe y africano. En ese marco, Libia empezó a destacar no solo por su política petrolera, sino también por el apoyo abierto a movimientos armados en varias regiones. La hostilidad de Gaddafi hacia Washington se intensificó al acusar a Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de los países árabes y de mantener bases militares en territorios que consideraba parte de la soberanía regional. El coronel convirtió esa rivalidad en un elemento central de su discurso, repitiendo en foros internacionales que Libia no se sometería a presiones extranjeras. En el mismo periodo, Londres fue blanco de críticas similares, por su vínculo histórico con el reino derrocado y por la presencia de intereses económicos en el país. Estas tensiones marcaron el inicio de una larga confrontación diplomática que pronto trascendería a episodios de violencia directa. En la segunda mitad de los 70, Gaddafi amplió su influencia exterior a través del financiamiento y respaldo a grupos considerados insurgentes en diversas partes del mundo. Desde facciones palestinas hasta organizaciones en Irlanda del Norte, pasando por movimientos en África Occidental y Central, el régimen libio se presentaba como patrocinador de causas que decían luchar contra la opresión. Esta política generó alarma en los gobiernos occidentales, que comenzaron a identificar a Libia como un estado que exportaba desestabilización. El país fue señalado como responsable de entrenar militantes en campamentos ubicados en su territorio y de proporcionar armamento para acciones fuera de sus fronteras. Las denuncias de participación libia en atentados y operaciones encubiertas se multiplicaron a lo largo de la década siguiente. En Europa se reportaron ataques en discotecas, aeropuertos y calles concurridas que, según investigaciones posteriores, contaban con vínculos hacia agentes libios. Esta creciente implicación situó al país en la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington. En respuesta, varias embajadas libias se vieron sometidas a un aislamiento progresivo y a restricciones diplomáticas. Uno de los episodios que acentuó ese deterioro ocurrió en Londres en 1984, cuando un disparo efectuado desde la misión diplomática libia provocó la muerte de una agente policial británica durante una manifestación de opositores frente al edificio. El hecho generó una crisis de enormes proporciones y llevó a la ruptura total de relaciones entre Libia y el Reino Unido. La confrontación con Estados Unidos alcanzó niveles más graves durante la presidencia de Ronald Reagan. En el discurso estadounidense, Gaddafi fue definido como uno de los líderes más peligrosos del mundo y como amenaza directa a los intereses de Washington. La tensión creció a raíz de incidentes en el Golfo de Sidra, donde la Marina libia reclamaba soberanía sobre aguas que Estados Unidos y sus aliados consideraban internacionales. Choques aéreos y navales en esa zona terminaron con aeronaves libias derribadas, alimentando la retórica de confrontación. En ese contexto, el gobierno norteamericano decidió dar un paso más, planificar un ataque directo contra instalaciones del régimen. El bombardeo de Trípoli y Bengasi en abril de 1986 fue la culminación de esa escalada. Aviones estadounidenses lanzaron misiles contra objetivos militares y residenciales, entre ellos el complejo de Bab al-Asisia, residencia habitual de Gaddafi. Aunque el coronel sobrevivió, varios de sus familiares resultaron muertos y la acción dejó un saldo de civiles fallecidos. Washington justificó la operación como represalia por el atentado contra una discoteca en Berlín frecuentada por soldados estadounidenses, del cual responsabilizó a agentes libios.
La ofensiva fue condenada por numerosos países, pero al mismo tiempo consolidó la imagen de Libia como un Estado enfrentado abiertamente a Occidente. A pesar del golpe, Gaddafi no moderó su discurso. Tras el bombardeo, reforzó el mensaje de resistencia y presentó a su país como víctima de agresión imperialista. Las concentraciones públicas multiplicaron consignas contra Estados Unidos, mientras en el plano internacional se buscaba respaldo en África y entre movimientos no alineados. Sin embargo, la presión externa no dejó de crecer. La estrategia de apoyar grupos armados y de mantener operaciones en el extranjero seguía generando reacciones adversas. El episodio que marcó un punto de no retorno en el aislamiento libio fue la tragedia de Lockerbie en diciembre de 1988. Un avión de la compañía Pan Am explotó sobre esa localidad escocesa, causando la muerte de más de 270 personas. Las investigaciones internacionales concluyeron que la operación había sido organizada con participación directa de agentes libios. A partir de ese momento, la comunidad internacional adoptó sanciones severas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó resoluciones que imponían restricciones diplomáticas, prohibición de vuelos y embargo de armamento contra Libia. Lockerbie no solo profundizó la hostilidad internacional, sino que sirvió de argumento para prolongar las sanciones durante una década. Durante la década de 1990, esas sanciones provocaron un deterioro considerable en la economía libia. La industria petrolera, principal fuente de ingresos, se vio afectada por la dificultad para acceder a repuestos y tecnología. Las aerolíneas nacionales quedaron imposibilitadas de operar rutas internacionales y el comercio exterior sufrió un retroceso drástico. En paralelo, los contactos diplomáticos con Europa y América del Norte quedaron reducidos al mínimo. La imagen del coronel como líder marginado se acentuó, y su figura fue cada vez más asociada con la noción de un gobernante rebelde aislado. El régimen respondió intentando proyectar autosuficiencia. Gaddafi insistía en que las sanciones eran prueba de la fortaleza libia frente a la conspiración extranjera. A nivel interno, el aparato propagandístico utilizó el bloqueo como justificación de las dificultades económicas y como recurso para exigir más lealtad de la población. A lo largo del aislamiento, la calidad de vida se deterioró de forma constante. La escasez de recursos afectó todos los niveles de la sociedad, desde los servicios básicos hasta el sistema educativo, que quedó cada vez más desconectado del mundo exterior. El caso Lockerbie continuó dominando la agenda diplomática durante años. Washington y Londres exigían la entrega de los sospechosos libios para ser juzgados en sus territorios, mientras Trípoli se negaba a reconocer esa autoridad. Tras prolongadas negociaciones, se alcanzó un acuerdo en 1999 para que los acusados fueran juzgados en un tribunal neutral en los Países Bajos, bajo supervisión escocesa. Ese paso permitió la suspensión parcial de las sanciones, aunque el país siguió bajo fuerte escrutinio. El juicio y posterior condena de uno de los implicados confirmaron la responsabilidad de agentes libios en el atentado, lo que mantuvo la presión internacional sobre el régimen. Cada nueva acusación internacional alimentaba la percepción de un régimen que no solo se oponía al orden occidental, sino que lo hacía a través de acciones que desafiaban abiertamente los marcos legales globales. Entre ellas se encontraban acusaciones de participación en atentados en África y de suministro de armas a grupos insurgentes en diferentes regiones. El aislamiento se mantuvo durante más de una década, y Libia atravesó un periodo en el que su contacto con el resto del mundo se limitó casi exclusivamente a canales africanos y a vínculos discretos con algunos estados árabes. La marginación internacional reforzó la centralización del poder interno, con un régimen cada vez más cerrado sobre sí mismo y con una economía que dependía de mecanismos informales para sostenerse. El aparato de seguridad, entretanto, continuaba siendo la columna vertebral que garantizaba la permanencia de Gaddafi al frente del Estado. El enfrentamiento con Occidente, el apoyo a movimientos armados, el bombardeo de 1986 y las sanciones derivadas de Lockerbie terminaron por configurar la imagen de Libia como un país paria en la escena internacional. Durante esos años, el régimen se sostuvo en la retórica de resistencia y en el control interno, mientras la población sufría las consecuencias de un aislamiento casi absoluto. Gaddafi terminó simbolizando las tensiones de una era marcada por el conflicto entre regímenes desafiantes y el orden establecido,
pagando por ello un alto precio en legitimidad internacional. El giro estratégico tras la Guerra Fría. El final de la Guerra Fría y el colapso del bloque soviético dejaron a Libia en una posición frágil. Durante años el país había estado bajo sanciones y aislamiento, pero el mundo se transformaba y el régimen necesitaba adaptarse. El líder libio entendió que debía redibujar su estrategia si quería asegurar la continuidad de su poder. La primera señal de ese cambio fue el inicio de conversaciones discretas para reducir tensiones con Europa y de manera gradual con Estados Unidos. Ya no se trataba de mostrarse como un enemigo irreductible de Occidente, sino de abrir puertas que durante décadas había mantenido cerradas. El régimen llevaba años acosado por las sanciones internacionales derivadas del atentado de Lockerbie, y el desgaste económico era evidente. Los ingresos procedentes del crudo ya no compensaban las restricciones impuestas, y los efectos del bloqueo se acumulaban en todos los sectores. La presión de Naciones Unidas había limitado severamente la capacidad de Libia de comerciar con el exterior. En ese contexto, la dirección política comenzó a explorar caminos de reinserción. Fue un viraje lento, lleno de cautelas, pero representaba un cambio fundamental. Las negociaciones se intensificaron a finales de los años 90. Delegaciones europeas viajaron a Trípoli y se abrieron canales con diplomáticos británicos. El régimen aceptó entregar a 2 sospechosos libios para ser juzgados por el caso de Lockerbie, un gesto que fue interpretado como una concesión inédita. Aunque en Libia la propaganda presentó la decisión como un acto de soberanía, en el exterior fue vista como la prueba de que el coronel estaba dispuesto a abandonar su aislamiento. Este paso abrió el camino para la suspensión de las sanciones y un alivio económico inmediato. Con la llegada del nuevo siglo, Gaddafi decidió profundizar esa línea. En 2003, sorprendió al anunciar el abandono del programa de armas de destrucción masiva. Para la comunidad internacional fue un golpe inesperado, ya que durante años los servicios de inteligencia habían sospechado que Libia buscaba armas nucleares y químicas. El líder libio buscó con este gesto demostrar que no representaba ya una amenaza y que podía convertirse en un socio aceptable. La decisión se tomó tras intensas conversaciones secretas con Estados Unidos y el Reino Unido y fue presentada como una muestra de responsabilidad. En la práctica, respondía a la necesidad de asegurar la supervivencia del régimen en un contexto global marcado por la invasión de Irak y la ofensiva estadounidense contra gobiernos acusados de apoyar el terrorismo. El abandono del programa nuclear tuvo consecuencias inmediatas. Se levantaron sanciones, se normalizaron relaciones diplomáticas y, sobre todo, regresaron las inversiones. Empresas petroleras europeas y estadounidenses volvieron a firmar contratos millonarios para explotar los vastos recursos del país. Libia recuperó acceso a tecnologías y equipamientos que habían estado bloqueados durante años. El régimen recibió ingresos crecientes que le permitieron recomponer su economía y asegurar el control social. Fue un triunfo estratégico. Sin ceder el poder interno, el coronel lograba reintegrarse en la comunidad internacional. El acercamiento con Europa fue particularmente intenso. Líderes como Tony Blair, Silvio Berlusconi y Nicolás Sarkozy viajaron a Trípoli para rubricar acuerdos. Las imágenes de Gaddafi recibiendo a mandatarios occidentales en su tienda de campaña pasaron a ser habituales. El antiguo paria se convertía en un socio con el que se podía negociar petróleo, contratos de armas y proyectos de infraestructura. Italia, por su cercanía y pasado colonial, se transformó en un aliado clave. El régimen supo explotar estas relaciones para reforzar su legitimidad externa. Al mismo tiempo, el coronel mantuvo un discurso ambiguo hacia su población. Mientras se abría al mundo, internamente seguía imponiendo un control absoluto. La retórica oficial insistía en que la Yamahirilla era un sistema singular e inalterable, pero en la práctica el régimen flexibilizó algunas normas económicas. Se permitió cierta apertura en sectores como la banca y la inversión privada, aunque siempre bajo la supervisión del círculo dirigente. El objetivo era atraer capital extranjero y modernizar algunos servicios sin renunciar al monopolio político. En esos años se impulsaron proyectos de infraestructura que buscaban mostrar una nueva imagen. Carreteras, edificios públicos y el ambicioso Gran Río Artificial fueron exhibidos como símbolos del progreso. El régimen utilizaba estos logros para reforzar la idea de que Libia entraba en una nueva etapa, conectada con el mundo y capaz de ofrecer prosperidad.
Sin embargo, bajo esa fachada de modernización, la estructura represiva del régimen seguía operando sin cambios sustanciales. Los servicios de seguridad continuaban vigilando a los opositores y cualquier intento de organización política independiente era aplastado de inmediato. La política exterior también se transformó. Libia pasó de apoyar a grupos armados en el extranjero a presentarse como aliado en la lucha contra el terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre, el régimen ofreció información a los servicios occidentales y buscó mostrarse como un colaborador útil. Esta cooperación fue recompensada con acuerdos comerciales y visitas oficiales. El coronel supo adaptarse al nuevo clima internacional y convirtió a Libia en un socio inesperado para gobiernos que antes lo habían tratado como enemigo. La normalización tuvo un efecto inmediato en la vida cotidiana. Se multiplicaron los vuelos internacionales hacia Trípoli y empresas extranjeras instalaron oficinas en el país. La población experimentó una mejora relativa en el acceso a bienes de consumo y servicios. Sin embargo, estas ventajas se distribuían de manera desigual. Los beneficios de la apertura fueron administrados selectivamente, premiando a quienes reforzaban los lazos de clientela con el poder central, mientras que las zonas consideradas problemáticas seguían marginadas. El control del poder se mantenía férreo y el cambio no incluía ninguna democratización real. El giro estratégico del régimen también incluyó el posicionamiento de figuras de la nueva generación. Se destacó especialmente uno de sus hijos, cuya imagen empezaba a ganar visibilidad en el plano internacional como parte del intento por renovar la proyección del país. Durante esos años, la diplomacia libia trabajó intensamente para borrar la imagen de paria internacional. El país fue aceptado de nuevo en organismos regionales y se acercó a la Unión Africana, donde el coronel buscaba presentarse como líder continental. La abundancia de recursos petroleros facilitaba estas aspiraciones, ya que Libia podía financiar proyectos y comprar voluntades. El discurso gubernamental articuló un relato de renacimiento que ocultaba la continuidad del autoritarismo bajo una nueva retórica. La nueva relación con Occidente tuvo también su dimensión simbólica. Gaddafi fue recibido en capitales europeas con honores, instaló su tradicional jaima en jardines oficiales y firmó acuerdos multimillonarios. El contraste con la imagen de años anteriores era notable. El antiguo enemigo se convertía en huésped de lujo en París, Londres o Roma. Este reconocimiento internacional fue utilizado para reforzar su prestigio interno y demostrar que, tras décadas de aislamiento, había logrado imponerse sin ceder el control del país. A pesar de esta transformación externa, la base del régimen seguía siendo la misma: el miedo. Quienes se atrevían a cuestionar el poder seguían enfrentando prisión o desaparición. Los intentos de abrir espacios de debate eran controlados y neutralizados. La capacidad del régimen para estrechar lazos con potencias extranjeras contrastaba con su empeño en conservar intactos los mecanismos internos de control absoluto. El cambio de imagen fue acompañado de un discurso renovado. El coronel hablaba de cooperación, desarrollo y modernización, dejando de lado la retórica incendiaria de décadas anteriores. Sin embargo, en su país las estructuras de poder permanecían intactas. Bajo la apariencia de modernización, el sistema institucional mantenía intactos sus mecanismos de obediencia vertical y exclusión política. El nuevo Gaddafi aparecía ante el mundo con otro rostro, pero la lógica del régimen seguía siendo la misma. Al final de la primera década del siglo XXI, Libia se había reinsertado en el tablero mundial. Los contratos petroleros generaban ingresos extraordinarios, las relaciones diplomáticas se habían normalizado, y el coronel disfrutaba de una visibilidad inédita en Occidente. Pero bajo esa apariencia de renovación, persistía un régimen autoritario que no había modificado sus fundamentos. La apertura parcial y los gestos conciliadores eran estrategias para sobrevivir en un entorno internacional cambiante, no un camino hacia la democratización. El país seguía siendo gobernado por un solo hombre, con un control absoluto sobre la política y la sociedad. Saif al-Islam y las falsas promesas de apertura. Saif al-Islam comenzó a aparecer en el escenario libio como una figura distinta dentro del círculo de poder. Su imagen fue construida con cuidado, presentada como la del heredero ilustrado que traería cambios a un sistema envejecido. Desde sus primeras intervenciones, su discurso sonaba diferente al del líder histórico, pues hablaba de modernización, pluralidad y reconciliación nacional.
Sus palabras atrajeron a jóvenes, intelectuales y sectores urbanos que anhelaban una apertura que hasta entonces parecía imposible. A través de él se transmitía la idea de que una nueva etapa estaba en camino y que Libia podía integrarse en un mundo globalizado sin renunciar a su control interno. Su rostro empezó a ser utilizado como emblema de renovación, incluso mientras el régimen conservaba su arquitectura autoritaria. En ese contexto, Saif impulsó iniciativas que pretendían abrir espacios controlados para la sociedad civil. Se presentaron programas de apoyo a artistas, escritores y periodistas, quienes vieron una oportunidad limitada para expresar visiones diferentes. También se promovieron ONG con aval oficial, que funcionaban como vehículos de propaganda sin autonomía real. Estos gestos generaron la sensación de que se estaba levantando un muro de represión de forma gradual, pero la realidad mostraba otra cara. Cualquier crítica que sobrepasara los límites fijados por el Estado seguía siendo castigada con dureza. Los centros de detención continuaban operando y la vigilancia social persistía como base estructural del sistema. El espejismo reformista cumplía su función tanto hacia dentro como hacia afuera, sin alterar el fondo del poder. Los mensajes de Saif fueron amplificados en universidades extranjeras y foros internacionales. Su paso por centros académicos europeos contribuyó a crear la imagen de un reformista con credenciales intelectuales sólidas. Desde allí proyectaba una narrativa que hablaba de reconciliación con el pasado y de la necesidad de superar los años de aislamiento. Sus palabras eran recibidas con interés por diplomáticos y empresarios occidentales, que veían en él un interlocutor confiable para encaminar relaciones con un régimen hasta entonces marginado. La diplomacia internacional, deseosa de retomar vínculos con un país rico en hidrocarburos, empezó a tratarlo como figura central en cualquier conversación sobre el futuro libio. De este modo, su figura se consolidaba como puente entre la vieja guardia y el mundo exterior. En el plano interno, se anunciaron medidas destinadas a suavizar la dureza de décadas previas. Hubo liberaciones parciales de prisioneros considerados de bajo perfil, acompañadas de declaraciones sobre reconciliación nacional. Sin embargo, muchos de esos gestos resultaron simbólicos, pues los centros clandestinos seguían activos y las desapariciones forzadas no cesaban. Las familias de víctimas del régimen continuaban reclamando información sin obtener respuesta. Mientras algunos sectores eran integrados como muestra de apertura, otros seguían siendo reprimidos sin concesiones. La supuesta reforma operaba con lógica selectiva, mostrando su carácter estratégico más que transformador. Saif también impulsó proyectos relacionados con la modernización económica. Se habló de privatizaciones, apertura a la inversión extranjera y diversificación más allá del petróleo. Se convocaron conferencias en las que empresarios europeos y norteamericanos eran recibidos con entusiasmo, mientras se les garantizaba que el país ofrecía condiciones estables bajo su dirección. Estas iniciativas coincidían con la intención de mostrar a Libia como un socio responsable después de años de sanciones internacionales. Sin embargo, los beneficios se concentraban en un círculo restringido vinculado a la élite gobernante. Corrupción y clientelismo seguían marcando el acceso a oportunidades, mientras la mayoría apenas percibía mejoras concretas en su vida cotidiana. El discurso de democratización encontró eco en sectores juveniles que habían crecido bajo el peso de un sistema rígido. Saif prometía una participación más amplia, mencionando incluso la posibilidad de una nueva constitución. En conferencias y entrevistas hablaba de libertades básicas, de la necesidad de reconocer errores del pasado y de construir instituciones modernas. Estas declaraciones circularon con rapidez en medios internacionales que lo retrataron como el reformador en ciernes. Sin embargo, dentro del país, cualquier intento de formar partidos independientes o asociaciones no controladas era bloqueado de inmediato. El aparato de seguridad no cedía terreno y los órganos oficiales mantenían el monopolio político. La distancia entre discurso y realidad era evidente para quienes vivían bajo el régimen. Las promesas de reconciliación incluyeron gestos hacia antiguos opositores en el exilio. Se organizaron encuentros con algunos disidentes dispuestos a regresar, siempre bajo condiciones pactadas con las autoridades. Estos retornos eran presentados como gestos de tolerancia y superación del pasado, pero en la práctica estaban condicionados. Muchos preferían mantenerse lejos ante la falta de garantías,
y quienes aceptaban volver lo hacían con restricciones explícitas, sabiendo que cualquier desviación podía costarles la libertad. El proceso funcionaba como escaparate para mostrar una Libia reconciliada, aunque el control seguía intacto. La estrategia de Saif al-Islam también se apoyó en el patrocinio cultural. Festivales de cine, exposiciones de arte y conferencias académicas fueron organizados con el aval de fundaciones ligadas a su figura. Estas iniciativas buscaban proyectar una imagen de país abierto y moderno. Sin embargo, tras bastidores, los márgenes estaban claramente definidos. La censura seguía regulando contenidos y cualquier alusión crítica era retirada. Los artistas sabían que su creatividad debía mantenerse dentro de los límites tolerados. Así, el impulso cultural reforzaba la narrativa de apertura sin tocar la estructura real del poder. En los medios de comunicación se introdujeron ajustes que simulaban apertura, permitiendo cierto margen temático en cuestiones no políticas. Algunas publicaciones comenzaron a cubrir asuntos culturales y sociales que antes no tenían espacio, lo que contribuyó a proyectar una imagen de renovación. Sin embargo, las líneas rojas seguían firmes. Las estructuras del poder permanecían fuera de todo cuestionamiento. Bajo esa premisa, el sistema informativo conservó su rol como instrumento subordinado, donde toda aparente diversidad era cuidadosamente contenida. Las promesas de modernización incluyeron también el terreno jurídico. Saif habló en varias ocasiones de la necesidad de reemplazar el entramado de normas revolucionarias por un marco legal más moderno. Se mencionó la profesionalización de los tribunales y la búsqueda de mayor transparencia. No obstante, el sistema judicial permaneció subordinado a los organismos de seguridad. La independencia judicial no llegó a concretarse y el aparato legal siguió siendo utilizado como instrumento de presión. En consecuencia, las propuestas legales quedaron como parte del catálogo de promesas sin materializar. A nivel internacional, Saif se convirtió en el rostro amable del régimen. Gobiernos europeos lo recibían en visitas oficiales y lo invitaban a foros sobre cooperación y desarrollo. Él hablaba de reconciliación, inversión y derechos humanos, mientras presentaba informes sobre avances en derechos y gobernanza. Estos documentos eran recibidos con cautela, pero bastaban para reactivar acuerdos económicos y destrabar contratos energéticos. La narrativa reformista fue suficiente para convencer a muchos actores externos, más interesados en estabilidad y recursos que en transformaciones profundas. Así, la posición internacional del régimen mejoraba sin alterar el funcionamiento interno. Dentro del país, la percepción fue evolucionando con el tiempo. Al inicio, muchos vieron en Saif una esperanza de transformación real, pero el paso de los años, sin cambios sustanciales, erosionó esa confianza. El aparato represivo fue adaptado, no desmantelado. Operaba con nuevas formas, pero con la misma finalidad de control total. La población comprendió que el impulso reformista respondía más a una estrategia de estabilización que a una voluntad genuina de apertura. Con el tiempo, las expectativas se diluyeron entre gestos simbólicos y restricciones constantes, confirmando que el margen para una apertura auténtica seguía siendo nulo. La rebelión en Bengasi y el inicio de la guerra civil. El inicio del año 2011 en el norte de África estuvo marcado por el derrumbe de gobiernos que parecían inamovibles. En Túnez, la salida de Ben Ali demostró que un régimen autoritario podía desmoronarse en cuestión de semanas. En Egipto, las multitudes en la plaza Tahrir forzaron la renuncia de Hosni Mubarak después de décadas en el poder. Esas imágenes recorrieron la región y llegaron a Libia, donde durante más de 40 años la población había vivido bajo un sistema rígido y vigilado. El eco de las revueltas vecinas encendió las expectativas en un país donde las heridas de la represión acumulada seguían abiertas. En ese contexto, Bengasi, ciudad oriental con una larga tradición de resistencia, se convirtió en el detonante de un proceso que transformaría el destino del país. Las protestas comenzaron como concentraciones reducidas que reclamaban la liberación de prisioneros políticos y mejoras en la vida cotidiana. El clima era de tensión contenida, pues las fuerzas de seguridad habían sofocado durante décadas cualquier intento de organización independiente. Sin embargo, la chispa se encendió cuando las autoridades respondieron con violencia a las primeras marchas. Los manifestantes, que habían salido con consignas pacíficas, se enfrentaron a balas y gases lacrimógenos.
El choque radicalizó a sectores que hasta entonces no se habían movilizado y generó un efecto dominó. A medida que los relatos de muertos y heridos circulaban por la ciudad, más personas se sumaban a las calles, convencidas de que era momento de desafiar al poder establecido. El alzamiento, inicialmente contenido, se expandía con rapidez imparable. La reacción del régimen fue endurecer la represión. Tropas y brigadas leales fueron desplegadas con órdenes claras de sofocar cualquier signo de insurrección. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza produjo el efecto contrario. Los funerales de los primeros caídos dejaron de ser ceremonias privadas y se convirtieron en actos públicos que renovaban la protesta. Las consignas contra el gobierno se multiplicaban en cada entierro y el ciclo de movilización y represión se intensificaba. En cuestión de días, Bengasi pasó de ser una ciudad bajo vigilancia a un territorio en abierta confrontación con el poder central. Las deserciones dentro de las filas militares y de seguridad fueron un factor decisivo. Oficiales y soldados, muchos de ellos originarios del este del país, se negaron a disparar contra sus comunidades. Algunos entregaron sus armas, otros se sumaron a los comités improvisados de defensa. El debilitamiento de la estructura militar, acelerado por numerosas defecciones, erosionaba la capacidad represiva del régimen. Grupos de jóvenes armados, con fusiles recuperados y vehículos adaptados, comenzaron a organizar puntos de defensa en barrios y edificios estratégicos. La insurgencia pasaba de las consignas a la resistencia armada. El vacío político generado por la retirada de la autoridad en Bengasi dio lugar a la formación del Consejo Nacional de Transición. Este órgano surgió de la unión entre abogados, jueces, académicos y figuras respetadas de la ciudad, con la intención de dotar de estructura al movimiento insurgente. Su objetivo inicial fue representar a la población rebelde y coordinar la resistencia. En pocos días, el Consejo emitía comunicados y asumía funciones que antes correspondían al Estado. La bandera tricolor del antiguo reino volvió a ondear en edificios públicos como símbolo de ruptura con el régimen. Era una declaración política clara. No se trataba solo de una protesta, sino del inicio de un proceso de sustitución del orden vigente. La guerra civil comenzaba a delinearse. Mientras las ciudades del este quedaban bajo el control del Consejo Nacional de Transición, Trípoli respondía con mensajes agresivos, acusando a los insurgentes de traición y manipulaciones extranjeras. Los medios estatales intentaban mostrar imágenes de unidad, pero en el terreno la fractura era evidente. El país quedaba dividido entre un este insurgente y un oeste aún leal, retomando líneas históricas de separación regional. Con cada combate, esa división se volvía más profunda y visible. El régimen concentró sus fuerzas en un objetivo: recuperar Bengasi. Entendía que perder la segunda ciudad más importante suponía un golpe devastador. Columnas de tanques y artillería pesada avanzaron hacia el este, decididas a reprimir la rebelión antes de que se consolidara. No obstante, la resistencia fue más organizada de lo esperado. Los insurgentes, fortalecidos por la adhesión de exmilitares y el apoyo popular, ofrecieron una defensa coordinada. Las calles se llenaron de barricadas improvisadas y toda la ciudad se volcó en el esfuerzo. Vecinos ofrecían alimentos, combustible y refugio a los combatientes. Bengasi se erigía como referencia simbólica de una resistencia que desbordaba los márgenes locales. En paralelo, el Consejo Nacional de Transición comprendía la necesidad de respaldo externo. Emisarios viajaban al extranjero buscando legitimidad política y apoyo logístico. El relato que difundían mostraba a un pueblo decidido a liberarse de una dictadura prolongada, apelando a la solidaridad internacional. A la vez, intentaban articular una cadena de mando rudimentaria entre los grupos armados que surgían en la región. Aunque la disciplina era variable, la voluntad de lucha era firme. Las primeras victorias en localidades cercanas reforzaron la moral. En Albaida, Derna y Tobruk, los manifestantes lograron expulsar a las fuerzas leales y establecer comités de gestión local. La rebelión se expandía más allá de Bengasi, evidenciando que no era un fenómeno aislado. Las tribus del este, tradicionalmente distantes del poder central, jugaron un papel clave en sostener la insurrección. El régimen intentó recuperar terreno con bombardeos aéreos, pero el proceso ya había alcanzado un punto de no retorno. El contraste entre Trípoli y Bengasi se agudizaba. En la capital, el líder aparecía rodeado de seguidores en imágenes cuidadosamente producidas, mientras prometía resistir hasta el final.
En el este, la realidad se mostraba en columnas de humo, edificios destruidos y barricadas. Los medios internacionales comenzaron a cambiar el enfoque. Lo que había empezado como protesta pacífica se transformaba en guerra abierta. La ciudad del este se convertía en símbolo y centro operativo de una rebelión que desafiaba directamente al régimen más longevo de la región. A medida que aumentaban los combates en el este del país, diversas organizaciones comenzaron a documentar lo que ocurría sobre el terreno. Testimonios y grabaciones mostraban el impacto directo de la ofensiva sobre sectores civiles. En Bengasi, hospitales colapsaban y barrios enteros quedaban aislados por los enfrentamientos. La ciudad, convertida en epicentro del alzamiento, enfrentaba un riesgo creciente de destrucción total. Frente a ese escenario, el Consejo Nacional de Transición intensificó sus contactos con gobiernos extranjeros, advirtiendo sobre una posible masacre si no se actuaba a tiempo. A nivel interno, la insurrección marcó la ruptura definitiva del mito de invulnerabilidad del régimen. Durante décadas se había impuesto la idea de que cualquier disidencia era inútil, pero la pérdida de control sobre el este demostraba lo contrario. Las imágenes de edificios públicos ocupados, banderas rebeldes en las plazas y ciudadanos tomando decisiones por fuera del Estado generaban un golpe simbólico irreparable. El régimen aún conservaba recursos y territorios clave, pero había perdido el monopolio de la autoridad. Lo que comenzó en Bengasi encendió una mecha que no podría ser apagada. Libia entraba en una nueva etapa, con el conflicto expandiéndose más allá de sus calles hacia todo el territorio nacional. La intervención de la OTAN y la caída de Trípoli. La crisis en Libia entró en una nueva etapa cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución que autorizaba el uso de la fuerza para proteger a la población civil. El régimen había amenazado con arrasar Bengasi y recuperar el este por medio de un ataque total, lo que llevó a la comunidad internacional a reaccionar. La resolución permitió establecer una zona de exclusión aérea y autorizó a los Estados miembros a emplear todos los medios necesarios para detener los avances de las fuerzas leales. La medida abrió el camino para la intervención militar de la OTAN, que rápidamente asumió el mando de las operaciones. Desde ese momento, el conflicto libio dejó de ser un asunto interno y se transformó en escenario de una acción militar internacional sin precedentes en el país. Los primeros bombardeos se dirigieron contra la defensa antiaérea y las bases aéreas controladas por las fuerzas del régimen. El objetivo era neutralizar la capacidad de ataque aéreo y crear condiciones para que los rebeldes pudieran resistir sin ser aplastados desde el cielo. En cuestión de horas, los aviones de la Alianza destruyeron radares, sistemas de misiles y hangares. Las imágenes de columnas de humo en las afueras de Trípoli y en bases militares cercanas se difundieron de inmediato. La superioridad tecnológica de la coalición quedó clara desde el inicio, pues los sistemas de defensa libios resultaron incapaces de responder de manera efectiva. El aparato militar que había sostenido al régimen durante décadas se veía superado por la potencia de fuego de una operación conjunta liderada por potencias occidentales. Tras el ataque inicial, la campaña se centró en golpear a las unidades terrestres que avanzaban hacia las ciudades rebeldes. Los convoyes blindados y las concentraciones de artillería se convirtieron en blancos prioritarios. Los aviones de la OTAN patrullaban diariamente el espacio aéreo, listos para atacar cualquier movimiento que representara una amenaza directa contra la población. Para los insurgentes en el terreno, el efecto fue inmediato. Dejaron de enfrentar bombardeos constantes y pudieron reorganizar sus posiciones. En Bengasi, el temor a un asalto final se disipó y la población recobró confianza. El cambio estratégico resultó crucial, ya que transformó una resistencia en retirada en un movimiento capaz de recuperar terreno. En Trípoli, el régimen denunció la intervención como agresión extranjera y trató de movilizar a la población con discursos que llamaban a resistir la invasión. Los medios oficiales transmitían imágenes de concentraciones en plazas, donde se mostraba apoyo al líder. Sin embargo, la presión militar y el aislamiento diplomático eran cada vez más asfixiantes. La capital vivía bajo bombardeos selectivos que golpeaban edificios del aparato estatal, centros de mando y arsenales. Aunque la OTAN insistía en que los ataques buscaban únicamente objetivos militares, la vida diaria de los habitantes de la capital se vio profundamente alterada. Las sirenas y explosiones se convirtieron en parte de la rutina nocturna,
mientras la población buscaba refugio en sótanos y mezquitas. El avance de los rebeldes, apoyados por los ataques aéreos, fue constante a lo largo del verano de 2011. Ciudades que habían estado bajo control del régimen comenzaron a caer una tras otra. La ruta hacia Trípoli se fue abriendo gracias a la combinación de ataques aéreos y levantamientos locales que debilitaban las defensas. Misurata, escenario de combates particularmente duros, resistió un asedio prolongado hasta que la presión aérea permitió a los insurgentes romper el cerco. La ciudad costera se convirtió en símbolo de la resistencia y su liberación impulsó aún más el avance hacia la capital. El régimen, incapaz de mantener el control sobre el conjunto del territorio, se replegaba a medida que los frentes de batalla se acercaban al corazón del poder. La caída de Trípoli comenzó a gestarse cuando los rebeldes lograron coordinar un ataque desde varias direcciones. Columnas procedentes de Misurata, Zawiya y la región montañosa de Nafusa convergieron hacia la capital. La OTAN intensificó los bombardeos contra posiciones estratégicas, destruyendo depósitos de armas y centros de comunicaciones. En paralelo, células clandestinas en la propia Trípoli comenzaron a movilizarse, atacando puestos de control y creando caos en distintos barrios. El régimen trató de responder desplegando sus brigadas más fieles, pero la presión resultó insostenible. En cuestión de días, los combates se trasladaron al centro de la ciudad, con enfrentamientos en torno a edificios gubernamentales y en avenidas principales. El complejo de Bab al-Asisiyya, símbolo del poder del líder durante décadas, cayó en manos rebeldes tras intensos combates, alterando definitivamente el control sobre la capital. La imagen de rebeldes ocupando la residencia que había sido escenario de recepciones oficiales y discursos televisados fue un golpe simbólico irreparable para el régimen. Las banderas del Consejo Nacional de Transición ondearon sobre el complejo, mientras se difundían escenas de archivos personales y retratos destruidos. La población salió a las calles para celebrar el fin del control del régimen en la capital, aunque los combates esporádicos continuaban en algunos sectores. La caída de Trípoli no significó el final inmediato del conflicto, pero sí representó la pérdida del centro político y administrativo más importante. Desde ese momento, la supervivencia del líder dependía de su capacidad para mantener apoyo en enclaves reducidos. La retirada hacia Sirte fue la respuesta inmediata de Gaddafi y de su círculo cercano. La ciudad costera, cuna del propio dirigente, se transformó en último bastión de resistencia. Allí se concentraron leales, brigadas armadas y familiares, convencidos de que podrían resistir el asedio. Sirte se convirtió en refugio, pero también en trampa. Los ataques aéreos continuaron golpeando las rutas de acceso, y los convoyes que intentaban trasladar suministros eran destruidos desde el aire. El cerco se fue cerrando, reduciendo el margen de maniobra. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Transición trasladó su base política a Trípoli y comenzó a consolidar su autoridad como nuevo poder reconocido por gran parte de la comunidad internacional. En paralelo, la persecución judicial también avanzaba. El Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder, algunos de sus hijos y colaboradores cercanos, acusándolos de crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones reforzaban la presión global y reducían aún más las posibilidades de negociación. Los países que en el pasado habían mantenido vínculos con el régimen comenzaron a reconocer al Consejo como representante legítimo del país. La caída de la capital y el aislamiento internacional dejaban claro que la etapa del líder estaba llegando a su fin. La lucha se reducía a enclaves como Sirte y Bani Walid, que se preparaban para enfrentamientos finales. La intervención de la OTAN había alterado por completo el equilibrio del conflicto. Sin los ataques aéreos, la rebelión difícilmente habría resistido el asalto inicial sobre Bengasi. Con ellos, los rebeldes no solo sobrevivieron, sino que avanzaron hasta derrocar al régimen en su propio centro. La campaña aérea, con miles de misiones realizadas, mostró la capacidad de la alianza para intervenir de manera decisiva en un conflicto interno. Sin embargo, también abrió un debate sobre los límites de la resolución de Naciones Unidas y sobre la naturaleza de la operación. Para los insurgentes, fue la diferencia entre la supervivencia y la derrota. Para el régimen, representó el golpe que terminó con más de 4 décadas de dominio. La vida en Trípoli después de la caída del régimen cambió de manera radical.
Las instituciones quedaron en ruinas y el nuevo poder debió enfrentarse al desafío de administrar una ciudad traumatizada por meses de combates y bombardeos. Los milicianos que habían protagonizado la ofensiva se instalaron en barrios y edificios, mientras los servicios básicos apenas comenzaban a restablecerse. La transición prometida por el Consejo Nacional de Transición se enfrentaba a la dificultad de imponer orden en medio de la euforia y el descontrol. La capital, que había vivido durante años bajo vigilancia estricta, ahora se convertía en espacio de celebraciones, pero también de incertidumbre. La guerra no había terminado, y los enfrentamientos en Sirte y Bani Walid mostraban que todavía quedaban batallas por librar. Cazado como una bestia, captura y muerte de Gaddafi. En los últimos días de octubre de 2011, Sirte se había transformado en un campo de ruinas bajo el asedio constante. La ciudad natal de Muammar Gaddafi, convertida en su último refugio, estaba rodeada por fuerzas rebeldes apoyadas desde el aire por la OTAN. Los barrios que en otro tiempo alojaban a familias leales al régimen estaban devastados por los bombardeos, las calles cubiertas de escombros y vehículos carbonizados. En ese entorno, el antiguo dirigente permanecía oculto en una red de túneles y viviendas destrozadas, acompañado por un círculo reducido de guardaespaldas. Sin acceso regular a agua potable, con comida escasa y sin comunicaciones, el hombre que había dominado Libia durante más de 4 décadas se hallaba aislado, sin mando ni contacto con el exterior. Las fuerzas rebeldes habían concentrado su ofensiva en torno a Sirte porque entendían que allí se refugiaban los últimos símbolos de la resistencia. Las brigadas que rodeaban la ciudad recibían reportes sobre la presencia del líder en algún punto del centro urbano, aunque sin precisión. Durante días se intensificaron los ataques aéreos contra convoyes en fuga, y los drones vigilaban el terreno buscando señales del dirigente. La presión militar era insostenible. Cada jornada caían nuevas posiciones defensivas y los leales quedaban confinados a un área cada vez más pequeña. La madrugada del 20 de octubre, un convoy de vehículos blindados y camionetas salió desde la zona donde se refugiaba. Lo acompañaban miembros de su guardia personal y figuras de confianza. La columna avanzó entre calles destruidas con la intención de abandonar la ciudad rumbo al sur, hacia regiones donde aún existían simpatizantes. Pero el intento fue interceptado. La aviación francesa, parte de la coalición internacional, detectó el movimiento y lanzó un ataque preciso. Varios vehículos fueron alcanzados por misiles, explotando en medio del camino. El convoy quedó desarticulado y los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones. Gaddafi, aturdido y cubierto de polvo, se refugió junto a unos pocos hombres en un tubo de hormigón de un desagüe subterráneo, entre ratas, agua estancada y escombros. Acostumbrado durante años a presentarse en lujosas recepciones, se encontraba ahora agazapado bajo tierra, mientras afuera retumbaban disparos y voces de persecución. Los rebeldes, guiados por información de reconocimiento aéreo, rastreaban la zona con intensidad creciente. Poco después del mediodía, combatientes de Misurata localizaron el desagüe donde se escondía. Se escucharon gritos cuando lo descubrieron dentro de la tubería, herido y desarmado. Las imágenes tomadas con teléfonos móviles mostraban a un hombre confundido, arrastrado entre empujones por una multitud que no dejaba de golpearlo. El momento de la captura fue caótico. Decenas de combatientes se agolparon, grabaron la escena y lo exhibieron como trofeo ante las cámaras. Durante el traslado improvisado hacia un vehículo, continuaron los golpes y las agresiones. Algunos intentaban llevarlo con vida, pero la presión de la multitud era incontrolable. Entre los forcejeos se produjeron actos de brutalidad que dejaron marcas visibles en su cuerpo. Los insultos, los disparos al aire y el desorden reflejaban la falta de autoridad clara. El trayecto hacia Misurata, donde debía ser presentado, se convirtió en un linchamiento sin freno. El exgobernante era tratado como botín de guerra, reducido a la condición de prisionero indefenso. La ejecución se produjo sin juicio ni proceso. Su muerte, provocada por impactos de bala a muy poca distancia, quedó registrada en múltiples grabaciones que circularon de inmediato por todo el mundo. Los restos fueron trasladados a Misurata, donde se decidió exhibir el cuerpo en un frigorífico industrial. Durante días, cientos de personas hicieron fila para ver al dirigente caído. La escena se convirtió en espectáculo. Algunos lo celebraban como justicia, otros lo registraban con morbo.
La exposición prolongada generó críticas internacionales por su falta de dignidad. El destino final del cadáver fue mantenido en secreto. Temiendo que su tumba se transformara en lugar de peregrinación o disputa, las nuevas autoridades ordenaron un entierro clandestino en el desierto. Solo un grupo reducido participó del sepelio, realizado de madrugada y sin ceremonia pública. Así terminó la historia física de quien había dominado Libia durante más de 4 décadas. Aunque su cuerpo desapareció, las imágenes de su caída quedaron grabadas en la memoria colectiva. Sin embargo, ese final no trajo consigo orden ni justicia. El linchamiento, en lugar de inaugurar una transición pacífica, dejó expuesta la ausencia de estructuras capaces de garantizar legalidad o reconciliación. La violencia del desenlace anticipaba el desorden que se avecinaba. Para gran parte de la población, ver al antiguo líder convertido en cadáver era la señal indiscutible de que la era del régimen había concluido, aunque el futuro inmediato no ofrecía claridad ni promesas. Con el paso del tiempo, también comenzaron a emerger aspectos menos visibles del régimen que lideró. Durante décadas, Gaddafi había cultivado una figura enigmática y llamativa, sus trajes, sus despliegues teatrales y sus costumbres fuera de protocolo. Pero junto a esa imagen se sostenía una red de prácticas privadas que solo se conocieron con mayor detalle tras su muerte. Entre ellas se encontraba la existencia de una escolta femenina personal, presentada como una fuerza leal y simbólica. Años después, comenzaron a circular relatos sobre la verdadera naturaleza de ese entorno, compuesto por mujeres cuya presencia respondía a relaciones de poder marcadas por la desigualdad y el control personal del líder. Investigaciones posteriores revelaron que, en algunas residencias oficiales, había habitaciones cerradas al acceso público, utilizadas para fines ajenos al protocolo. Algunos testimonios recogidos tras la caída del régimen aludían a una selección directa de personas jóvenes, a menudo durante visitas institucionales, que eran trasladadas sin explicaciones a esos espacios. Allí, el poder del líder se ejercía de manera unilateral, bajo una lógica que dejaba a las víctimas sin posibilidad de defensa. A esto se sumaban operaciones extraterritoriales impulsadas por los servicios del régimen. Durante años, opositores en el exilio fueron objeto de vigilancia, amenazas o acciones encubiertas. El mensaje era claro: la disidencia no era tolerada en ningún lugar, y la mano del régimen podía alcanzarlos incluso fuera de Libia. La riqueza que sustentaba este entramado era inmensa. Proveniente de los ingresos petroleros y administrada con opacidad, se utilizaba para sostener redes clientelares, financiar operaciones políticas y reforzar un estilo de vida ajeno a la realidad cotidiana de la mayoría. Aunque las cifras exactas nunca fueron confirmadas, distintas estimaciones internacionales lo colocaban entre los jefes de Estado más acaudalados del continente. Ese sistema de poder no estaba documentado en leyes ni visible en los órganos oficiales. Operaba en paralelo, protegido por el miedo, el silencio y la obediencia. Su caída no solo dejó vacíos institucionales, también dejó al descubierto una estructura informal de abusos que durante años había sido naturalizada por quienes la temían o la servían. La muerte de Gaddafi no fue solo el fin de un régimen, sino el colapso de una arquitectura de poder que se extendía más allá de lo visible. Derribado el líder, lo que emergió fue un país fracturado, herido y lleno de cicatrices ocultas, y también una memoria que poco a poco comenzó a contar lo que durante tanto tiempo se había callado.